Buenas estudiantes, la clase de hoy va a tratar sobre conductos y variables de la cátedra Introducción a la Psicometría, impartida por mi persona, José Antonio Calvo. Comenzaremos especificando qué hace un científico. Científicos operan en dos niveles, teoría, hipótesis, conducto y observación. Para ser más exacto, oscilan entre uno y el otro, de forma continua. Un psicólogo científico podría decir: la privación temprana de afecto produce deficiencia en el aprendizaje, o altos niveles de ansiedad producen un bajo rendimiento académico. Estas palabras son una hipótesis integrada por dos conceptos: la privación temprana de afecto y deficiencia en el aprendizaje. O el otro ejemplo, alto nivel de ansiedad o ansiedad nada más, bajo rendimiento académico. Unidos por una palabra de relación, produce. Este enunciado se encuentra en nivel teoría, hipótesis, conducto. Cuando los científicos formulan enunciados relacionales y utilizan conceptos o conductos, como verán más adelante en esta clase, están operando en este nivel. El otro nivel es cuando los científicos operan a nivel de observación. Deben reunir datos para probar sus hipótesis. Para hacerlo es necesario que pasen del nivel de conducto al nivel de observación. No pueden simplemente hacer observaciones de privación o privación temprana y deficiencia en el aprendizaje. Es necesario que definan estos conductos de modo que sea posible realizar las observaciones. Los términos concepto y conducto tienen una similitud en su significado, pero a su vez, dentro de ellas o ellos impera una diferencia importante. Un concepto expresa una abstracción creada por una generalización a partir de instancias particulares. Ejemplo, peso es un concepto que expresa una gran cantidad de observaciones de cosas que son relativamente pesadas o ligeras. Masa, energía y fuerza son conceptos usados por científicos de la física. Por supuesto, son mucho más abstractos que conceptos como peso, alto y longitud. Pero aquí entre nosotros, un concepto de mayor aprovechamiento para ustedes, los estudiantes de psicología, es el de aprovechamiento. Es una abstracción que se genera a partir de la observación de ciertos comportamientos en los niños que se asocian con el dominio del aprendizaje en tareas escolares, lectura de palabras, resolución de problemas aritméticos, elaboración de dibujos, entre otros. Los diversos comportamientos observados se reúnen y expresan en una palabra. Aprovechamiento, inteligencia, agresividad, conformidad y honestidad son conceptos usados para expresar la variedad del comportamiento humano. Un conducto es un concepto que tiene el significado agregado de haber sido inventado o adoptado para un propósito científico especial de forma deliberada y consciente. Ejemplo, inteligencia es un concepto, una abstracción de la observación de comportamientos presumiblemente inteligentes y no inteligentes. La resiliencia es un concepto también no psicológico, bien se trajo desde la física, que es la capacidad que tienen algunos metales para volver a su estado natural al haber sido sometido a altas temperaturas. Pero volvamos con el de inteligencia. La inteligencia se puede estudiar como un conducto científico. Este implica tanto, puede decir, esta también tiene una implicación como de conducto como de concepto. Esto quiere decir que los científicos de manera consciente y sistemática la usan de dos formas. Se incorpora en los esquemas teóricos y se relaciona en diversas formas con otros conductos. Podemos decir, por ejemplo, que el aprovechamiento escolar es en parte función de la inteligencia y motivación. El otro punto sería: la inteligencia se define y especifica de tal forma que puede ser observada y medida. Ponemos entre paréntesis, podemos hacer observaciones de la inteligencia de los niños al aplicar una prueba de inteligencia, por ejemplo Raven, o al solicitar a los maestros que señalen el grado relativo de inteligencia de sus estudiantes. Ahora vamos a empezar a hablar de variables. Los investigadores llaman a los conductos o propiedades que estudian variables. Algunos ejemplos importantes en ciencias como la sociología, psicología, ciencia política y educación son género, ingreso, educación, clase social, productividad organizacional, movilidad ocupacional, nivel de aspiración, aptitud,
verbal, ansiedad, afiliación religiosa, preferencias políticas, desarrollo político, orientación ocupacional, prejuicios raciales y étnicos, conformidad, recuerdo, memoria de reconocimiento y aprovechamiento. Una variable es un símbolo a que se le asigna valores o números. Por ejemplo, X es una variable, es un símbolo al que se le asignan valores numéricos. La variable X puede tomar cualquier conjunto justificable de valores, por ejemplo, puntajes en una prueba de inteligencia o en una escala de actitudes. Algunas de las variables usadas en las investigaciones conductuales son verdaderas dicotomías, es decir, se caracterizan por la presencia o ausencia de una propiedad masculino-femenino, con hogar indigente, empleado-desempleado. Otras variables son politomías, ejemplo, las preferencias religiosas, protestante, católico, musulmán, judío, budista, entre otros. A continuación pasamos a lo siguiente título, que son definiciones constitutivas y operacionales de conductos y variables. La diferencia que hice antes entre concepto y conducto conduce de manera natural a otra distinción importante entre los tipos de definiciones de conductos y variables. Se puede definir a las palabras o conductos de dos formas generales. Primero, podemos definir una palabra con el uso de otras palabras, que es lo que hace un diccionario. Podemos definir inteligencia como un intelecto operante, agudeza mental o la habilidad para pensar de forma abstracta. Tales definiciones utilizan otros conceptos o expresiones conceptuales en lugar de la expresión o la palabra que se define. Conducto puede ser definir una palabra por las acciones o comportamientos que expresa. Ejemplo, la inteligencia. Un niño de 7 años que lee una historia con éxito es inteligente. Un niño de 7 años que no puede leer la misma historia no es inteligente. En otras palabras, esta clase de definición puede llamarse definición observacional o conductual. Pasamos a la definición constitutiva. Define un conducto usando otro conducto. Por ejemplo, el peso es la pesadez de los objetos. La ansiedad es un temor subjetivo. Según Margenau, en las fechas que están expuestas ahí, para que un conducto sea útil, este debe tener un significado constitutivo, es decir, que se puede usar en una teoría. Una definición operacional asigna significado a un conducto variable también al especificar las actividades o operaciones necesarias para medirlo y evaluar la medición, como aquí lo están observando. Vuelvo a repetir, una definición operacional es asignar un significado a un conducto o variable al especificar las actividades, operaciones necesarias para medirlo y evaluarlo. Quiero que eso se lo graben muy bien. Otra manera sería que la definición operacional constituye una especificación de las actividades del investigador para medir una variable o, muy importante, para manipular. Ejemplo, es como un manual de instrucciones para el investigador, haga así, de esta forma y con esta manera. El investigador que lo está haciendo y otro investigador que quiera hacer la misma investigación que, digamos, en este caso, ustedes estarían llevando a cabo. Podemos encontrar dos tipos de definición operacional. El primer tipo son las medidas.
segundo tipo son las experimentales. Las medidas, esta describe cómo será medida una variable. Las experimentales señala los detalles, operaciones, de la manipulación de una variable por parte del investigador. Me gustaría que ustedes empiecen a pensar qué podrían o qué van a definir operacionalmente utilizando los conceptos que les estoy dando a continuación. Espero que lo hagan. De verdad que sí. Me tomé la modestia también de colocar curiosidades. Tarde o temprano los científicos enfrentan la necesidad de medir las variables de las relaciones que estudian. Es decir, el ser humano está constantemente curioseando cómo se relaciona una cosa con la otra. Algunas de estas mediciones son sencillas, otras representan un buen grado de dificultad o un buen dolor de cabeza. Por ejemplo, medir género o clase social es fácil. No obstante, medir creatividad, conservadurismo o efectividad organizacional da unos que otros dolores de cabeza, como mencioné anteriormente. Si no me creen, traten de medir objetivamente qué tan creativos son ustedes en función de 100 personas supuestamente creativas. Van a ver que encontrarán un amplio espectro de creatividad, ya que pensarán que creativo es el músico, que es el que escribe, que es el artesano, creativo el futbolista, creativo el economista, el político, etcétera, etcétera, etcétera. Con ello insisto en que la definición operacional, o como la llamaré a continuación, OD, es de suma importancia para las investigaciones, ya que ellas son la crème de la investigación científica, que le permite al científico medir variables y también observar los puentes entre el nivel de la teoría hipótesis-conducto y el nivel de observación, es decir, que también están observando su variable. Vuelvo a insistirle, hay que prestar mucha atención en cómo se construye una definición operacional, porque si no, válgame Dios, lo que están observando, están escribiendo y posteriormente quieren demostrar, va a estar muy deficiente. Aunque la definición o la OD, definición operacional, es indispensable, tampoco podemos creer que un constructo lo puede explicar todo. Ellos tienen sus propias limitantes. Ninguna OD puede representar toda la riqueza y los diversos aspectos de algunas variables, como por ejemplo sucede con el prejuicio humano. Todos tenemos mucho prejuicio, o la creatividad, como los ejemplos que ya les mencioné anteriormente. Con esto quiero concluir que intentar explicar todo con definiciones operacionales es volver al reduccionismo, pero intentar explicar todo con conceptos metafísicos tampoco genera una utilidad práctica para el humano, porque si no todo queda como que al aire y volvemos al medioevo. Pasemos a los tipos de variables. Hay diversas maneras de clasificar a las variables. En esta clase me encargaré de clasificarlas de tres maneras, haciendo uso de las referencias bibliográficas del señor Kellinger. Primero, variables independientes y variables dependientes, variables activas y variables de atributo, variables continuas y categóricas. Pero para efectos de evaluación me enfatizaré en la primera variable y también en las variables activas y de atributo. Variable independiente es la causa supuesta de la variable dependiente, el efecto supuesto. Uy, qué sencillo, ¿sí, verdad? Otra manera de verlo es el antecedente, y la dependiente es la consecuencia de la variable independiente. ¿Está bien? La ciencia, dado que ella busca medir las relaciones entre diferentes fenómenos, los lleva a la búsqueda de relaciones entre la variable independiente y la variable dependiente, logrando estructurar la investigación de esa manera. Es que la ciencia logra su cometido. También
entra la particularidad que los investigadores llaman a la variable independiente X y la variable dependiente Y. Empiecen a pensar en variables dependientes, señoras y señores. Un ejemplo. Una variable independiente puede ser el género de la persona, masculino o femenino. Así, un investigador desea investigar si hombres y mujeres difieren en destrezas matemáticas. Se aplicará una prueba matemática, unas pruebas matemáticas en ambos grupos y se comparará los resultados de la prueba. La prueba de matemática es la variable dependiente. Ahora, como les mencioné anteriormente, imagínense una variable independiente y una variable dependiente. Continuamos con la variable dependiente. Es hacia lo que se hace la predicción, mientras que la variable independiente es aquella a partir de la cual se predice. La variable dependiente en las investigaciones científicas se le conoce con el símbolo Y. Es el efecto supuesto que varía de manera concomitante a los cambios de la variable independiente, conocida con el símbolo X. ¿Se han ido pensando en esa variable? Espero que sí. La variable dependiente es el resultado medido que el investigador usa para determinar si los cambios en la variable independiente tuvieron un efecto. Ejemplo. Cuando se estudia la relación entre inteligencia y aprovechamiento escolar, la inteligencia es la variable independiente y el aprovechamiento es la variable dependiente. Skinner hacía mucho de esto en su condicionamiento operante. Ahora, ¿cuál creen que ustedes sería la variable independiente y la variable dependiente en la cajita de las ratas de Skinner? ¿O cuál sería la variable independiente y la variable dependiente en el marketing de McDonald's, Burger King, Movistar, Samsung, Apple, etcétera, 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 etcétera? Un ejemplo. Cuando se estudian supuestos determinados de la delincuencia, aquellos tales como pobreza, hogares desintegrados, falta de amor de los padres y aspectos similares, estos constituyen la variable independiente y, como es natural, el comportamiento delictivo es la variable dependiente. Nuevamente los motivo a que se imaginen un ejemplo ustedes de variables dependientes. Ahora pasamos a los otros tipos de variables, que realmente es como otra manera de llamar a las variables independientes y la variable dependiente. Ahí encontramos a las variables activas y variables de atributo. Conocer la diferencia entre variables medidas y experimentales, que ya las mencioné arriba, espero que lo recuerden, le permite a ustedes, investigadores, plantearse mejor una investigación. Las variables manipuladas son conocidas como activas, mientras que las variables medidas se denominarán variables de atributo o variables atributo. ¿Ok? Variables activas. Así, cualquier variable manipulada constituye una variable activa. Ejemplo, se dice que existe manipulación cuando un investigador hace algo a un grupo, reforzar positivamente un comportamiento, y hace algo distinto con otro grupo, o tiene a dos grupos siguiendo instrucciones diferentes. Cuando usted usa este método de enseñanza o premia un comportamiento, castiga o induce a ansiedad a través de instrucciones que generan preocupación, uno está activamente manipulando las variables. Pasamos ahora a variables de atributo o variables atributo. Las variables que no pueden ser manipuladas son los atributos o características del sujeto. Es difícil manipular muchas variables. Las variables de atributo consisten en características humanas como son la inteligencia, aptitud, con P, como ven ahí, género, estatus socioeconómico, dependencia de campo, necesidad de logro, espero que recuerden las necesidades de McClellan, y actitudes, es así, con C. Algunas de tantas variables de atributos que realmente se pueden estudiar en el ser humano. La palabra atributo
de verdadita, no mentira, la verdad sustenta adecuadamente el cuando se va a hacer uso de objetos o referencias inanimadas. Sin embargo, las organizaciones, instituciones, casas y áreas geográficas también poseen atributos. Se conocen como atributos activos. Las organizaciones producen de formas variadas. Las instituciones, como pasa en muchos países, estas pasan de moda. Los grupos difieren constantemente en su unión. Las áreas geográficas varían ampliamente en sus recursos naturales, de personas, entre otros recursos que ustedes se puedan imaginar. Terminado eso, pasamos a constructos observables y latentes. Existe una gran diferencia entre constructos y variables observables. Para ser más específico, se puede decir que los constructos no son observables y que las variables, cuando se definen operacionalmente, sí lo son. Una variable latente es una entidad no observada que se produce subyacente a las variables observadas. Un ejemplo de variable latente puede ser este. La inteligencia es conocida también como una variable latente. Les indico que existen 3 pruebas de habilidad: verbal, numérica y espacial. Están relacionadas de manera positiva y sustancial a la inteligencia. Esto implica que por lo general, las personas que logren altas puntuaciones en una tienden a lograr altas puntuaciones en las otras. Creemos que hay una relación entre las 3 pruebas o variables observables y lo llamamos inteligencia, una variable latente. ¿Qué creen ustedes que podría ser otro tipo de variable latente? Espero se los puedan imaginar muy bien. Curiosidad: hay que ser precavidos cuando tratamos con variables no observables. Los científicos que usan términos como hostilidad, ansiedad, aprendizaje, inteligencia, están muy conscientes que hablan acerca de constructos inventados. La realidad de estos constructos se infiere a partir del comportamiento que uno está observando. Tolman en 1951 llamó a los constructos variables intervinientes. Las variables intervinientes o que intervienen son un invento para dar cuenta a los procesos psicológicos no observables internos que a su vez dan cuenta de la conducta. Una variable interviniente, disculpen el error arriba, se infiere a partir del comportamiento. Si yo puedo controlar la temperatura, la luz, la comida, el control de los esfínteres, el espacio, aspectos que se pueden considerar intervinientes en primera instancia, entonces realmente no lo son, porque ya son manipulados. Pero infiero que si no lo hago, estos afectarán a mi variable dependiente. Con esto, queridos estudiantes, doy fin a la clase. Espero me disculpen unas que otras muletillas y unos que otros errores en las diapositivas. Que tengan un buen día o buenas noches, dependiendo de la hora en que hayan visto